Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13, dice así: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Con este pasaje del Antiguo Testamento le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, por qué no, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Aquí estamos con ese propósito, con el propósito de darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué hermoso, mis amados. Nos sentimos demasiado dichosos porque tenemos el privilegio de estudiar y profundizar en la palabra de Dios. Aquí no estamos para contar anécdotas, ni ilustraciones, ni cómo nos fue en nuestras jornadas, no. Aquí estamos para ponernos el equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas. Ese es el anhelo de nuestros corazones. Aquí estamos para que podamos ayudarle a todas las personas que quieren dejar la leche y aprender a consumir alimentos sólidos, como se estipula en Hebreos capítulo 5. Por lo tanto, hermanos, es un gozo enorme poder estudiar y profundizar la palabra de Dios. Por lo tanto, le damos una bienvenida a todos los hermanos que están acostumbrados a tomar su pluma y sus cuadernos de apuntes, de tal manera a que puedan ellos darle un seguimiento a estos temas y, ¿por qué no?, si se les da la oportunidad y pueden predicar en otro lugar, fenómeno. Yo siempre he dicho que yo no soy dueño de estos temas, hermano. Yo nunca tuve el monopolio de la palabra de Dios, jamás. Estos temas no son míos. Si bien es cierto, yo me quemo las pestañas estudiando, pero esto está libre, hermano, para que cualquier persona pueda hacer un bosquejo y luego presentar en una radio, en un grupo pequeño, en el lugar que sea. Porque, hermano, el propósito es esparcir el mensaje, diseminar por todas partes para beneficio de tantas personas que necesitan llegar al conocimiento de estas verdades antes de que sea demasiado tarde. Así que le damos la bienvenida también a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10 y también Isaías 28:13 y también Segunda de Crónicas 20:20. Esos son nuestros jefes principales. De ahí no nos movemos. Eso es lo que impide que caigamos en herejías terribles, que lastimosamente millones y millones de personas, miles y miles de personas están siendo arrastradas por todo viento de doctrina. Yo cada día me quedo más
electrocutado, mis amados, por la cantidad de hermanos y hermanas que están cayendo en herejías terribles. Es demasiado terrible. Por eso es que ya es hora que podamos ponernos las pilas espiritualmente hablando y darle a la trompeta el sonido certero. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestra programación de esta noche, porque hoy tenemos un tema muy pero muy especial. Ya vamos a mirarle a nuestra pizarra para ver el título del tema y su desarrollo. Pero antes no podemos comenzar sin doblar nuestras rodillas y pedirle permiso al Dios del cielo, teniendo en cuenta que vamos a entrar en tierra santa y debemos quitarnos el zapato de nuestros pies para pisar terreno sagrado. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para pedirle al Señor que su bendición se derrame sobre esta presentación. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos, oh Dios. Es mucho lo que te necesitamos. Y tú sabes cuán torpes somos, cuán frágiles, cuán débiles. Pero justamente por eso acudimos a ti. Y te pedimos que nos asistas, que nos ayudes mucho. Te necesitamos enormemente. Oh Señor, interviene en nuestras vidas. Guárdanos y protégenos de toda clase de peligros, de todo tipo, porque tú sabes cuán terrible es la maldad que existe en este planeta, porque es un mundo caído. Oh Señor, queremos orar por el tema de esta noche. Que tú dirijas las cosas para que se pueda esparcir y diseminar por todos lados para beneficio de tantas personas que necesitan conocer estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Dejamos todo en tus manos. Sopla sobre nosotros tu espíritu y danos tu bendición, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para darle comienzo al tema de esta ocasión. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra de nuestro Dios, la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Oh, qué hermoso, mis amados. Realmente es un privilegio tan pero tan grande para mí poder compartir con ustedes estos temas que son una verdadera pepita de oro. Cada tema
es una pepita de oro en el alfolí del Señor. Así que, mis amados, nos sentimos contentos y vamos entonces a mirarle a nuestra pizarra, porque acá tenemos el título del tema de esta noche. Aquí tenemos el título. El tema número 368 se titula: ¿es cierto que es imposible conseguir la paz dentro de la iglesia? Qué tremenda pregunta, hermano. El propósito del tema de hoy es responder esta pregunta. Es cierto que es imposible conseguir la paz, pero cuando decimos paz, nos estamos refiriendo a esa paz genuina, no a esa paz ecuménica. No, tenemos que hacer una clara distinción. Una cosa es paz ecuménica y otra cosa es la paz genuina y verdadera que viene del cielo. Así que, mis amados, prepárense, porque hoy tenemos un tema demasiado, pero demasiado tremendo. Entonces, el propósito del tema de hoy es responder esta pregunta. Y el texto clave es este. Acá está. El texto clave es Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 22. Ese va a ser el texto clave de esta noche. Vamos a buscar dicho pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Es un pasaje tremendo, hermano. Este pasaje es demasiado fuerte. Es un tremendo versículo. Segunda de Reyes 9:22. Anoten este versículo porque no es poca cosa. Lo que vamos a leer ahora, solamente el 22, no es poca cosa, hermano. Por lo tanto, ajustense los cinturones. Dice así el versículo 22 de Segunda de Reyes 9. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, noten, acá hay dos personajes. Uno se llama Joram y el otro se llama Jehú. Entre estos dos personajes va a haber una conversación. Y noten, hermanos, de qué trata esta conversación. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? ¡Qué tremendo pasaje, mis amados! ¡Qué versículo más impresionante! ¿Qué dice? ¿Qué es lo que encontramos en Segunda de Reyes 9:22? ¿Hay paz, Jehú? ¿Y qué le responde el otro? El otro le dice, ¿cómo va a haber paz con las abominaciones, con los pecados y las rebeliones que existen en el pueblo? ¿Cómo va a haber paz así? Es imposible. Eso es lo que le está diciendo a noten la respuesta a la pregunta. Él le está haciendo una pregunta, pero con la pregunta que le hace, le está respondiendo la pregunta que le hace el otro. Noten, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías?
Qué tremendo, hermano. De este pasaje, de este versículo 2, se desprende un tremendo y impresionante tema. Es un bombazo, hermano. Pero antes de desarrollar, porque ahora estamos en el trampolín recién, estamos a punto de caernos de cabeza, ¿verdad? Y zambullirnos en aguas profundas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a comparar este pasaje 22 de Segunda de Reyes 9, vamos a comparar con todos los versículos que están acá. Noten, acá hay 3, 4, 5, 6 pasajes, 6 versículos hay acá. Por lo tanto, vamos a comparar este pasaje con los otros. Vamos a Isaías. Vamos a comenzar con Isaías. Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48, versículo 22. Isaías capítulo 48, versículo 22. Un versículo cortito, pero tiene mucho significado. Dice así: no hay paz para los malos, dice ¿quién? Dice Jehová. Ojo con eso, hermano, porque nos va a servir. Sí o sí nos va a servir este pasaje. Noten, Isaías 57, 21. Ahora vamos a Isaías 57, 21. Noten, se repite lo mismo, el mismo versículo. Dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Noten, 2 veces repite en 2 capítulos diferentes la misma idea. Ahora, vamos a ver Isaías ahora, pero 59, versículo 8. Isaías 59, versículo 8 dice así: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá ¿qué? No conocerá paz. Qué interesante, hermanos, ¿eh? Acá estamos comenzando a ver lo tremendo que se va a poner esto. Jeremías capítulo 16, versículo 5. También aparece acá en la pizarra. Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16, versículo 5 dice así: porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Noten lo que Dios le está pidiendo al profeta acá. Noten, ahora les va a decir por qué. Noten por qué. Porque yo he quitado, ¿qué dice? Yo he quitado mi paz de este pueblo. ¡Qué bombazo, mis amados, lo que dice! Mucho ojo, 50,000 ojo con este versículo, porque nos va a servir de mucho, de muchísimo nos va a servir este versículo. Subrayen este versículo 5, pero a muerte si es posible, porque nos va a servir en gran manera. Dice, vamos a leer otra vez, versículo 5. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles. ¿Por qué? Porque yo he quitado
quitado mi paz de este pueblo. Esa parte es lo que me impresiona muchísimo. Dice Jehová, y no solamente quitó la paz, ¿qué más quitó? Aparte de la paz, dice también que quitó dos cosas más: su misericordia y sus piedades. Mucho ojo con eso. Pero la parte que nos compete ahora es ese pedacito del versículo 5 que dice: yo he quitado mi paz de este pueblo. Subrayen eso porque nos va a servir de mucho. Muy bien, ahora entonces nos vamos a Job. Vamos al libro de Job, capítulo 22. Job capítulo 22. Job capítulo 22, versículos 21 y 22. Belleza de bellezas, hermosura de hermosura y ricura de ricura es lo que viene ahora. Ahora nos vamos a encontrar con ¿qué? Ahora nos vamos a encontrar con una invitación. Es una hermosa invitación que todo el cielo nos hace. ¿Y cuál es esa invitación? Versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él. Ojo con eso. ¿Qué dice? ¿Cuál es la invitación? Vuelve ahora ¿en qué? En amistad con él. O sea, tienes que hacerte amigo de Jesús. Eso es lo que está diciendo la primera parte del versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a venir como fruto? Y tendrás paz. Y por ello te vendrá ¿qué? Te vendrá bien. Ese te vendrá bien es lo mismo que decir tendrás bendición. Es la misma cosa. Versículo 22. Clave. Este versículo 22 es vital. Toma ahora la ley de su boca. ¡Epa! Ojo con eso. Y pon sus palabras en tu corazón. Entonces, ¿qué nos dice Job 22, 21 y 22? Que para que haya paz dentro de la iglesia, hay condiciones. Hay condiciones, hermano. ¿Y cuáles esas condiciones? ¿Cuáles son? 2. Vuelve ahora en amistad con él. Tienes que hacerte amigo de Jesús. Y aparte de eso, tienes que guardar su ley. Lo dice clarito el versículo 22. Ahora, veamos un poco lo que nos ofrece Isaías 32, 17. Vamos a ver qué encontramos en Isaías 32. Isaías 32, versículo 17. Otro versículo precioso, demasiado precioso. Dice así: y el efecto. ¿Qué quiere decir la palabra efecto? Efecto es lo mismo que resultado. Y el efecto o el resultado de la justicia, ahí está. Ese detalle, el efecto de la justicia, es lo mismo que aparece aquí en el versículo 22 de Job 22. Es lo mismo. Esa expresión, el efecto de la justicia que aparece acá, es lo mismo que guardar tu ley en el versículo 22 de Job 22. Es lo mismo. El efecto de la justicia es lo mismo que
el fruto de guardar la ley. ¿Y cuál es el fruto según el versículo 17? Y el efecto de la justicia será ¿qué? Será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Quiere decir entonces, mis amados, que para que haya paz dentro, ojo con esta palabrita, para que haya paz dentro de la iglesia, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber condiciones. De lo contrario, esto va a ser completamente imposible. Entonces, ¿con qué versículo podemos demostrar que la obediencia a la ley es la única forma de disfrutar de paz verdadera? Qué linda pregunta. Hermosa está esta pregunta. Vamos a Isaías 48, 18. Urgente, vamos a Isaías otra vez. Isaías 48, verso 18. Pepita de oro es lo que vamos a encontrar, hermano. Noten lo que dice. Isaías 48, 18. Uno de mis versículos favoritos. Noten lo que dice. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Ahí paramos un poco. ¿Qué dice? Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Ese atendido a mis mandamientos es lo mismo que aparece acá en Job 22, 22, y es lo mismo que aparece en el versículo 17 de Isaías 32, cuando habla del efecto o el fruto de la justicia. Es la misma cosa. Pero noten qué sabroso es lo que dice el versículo 18 acá de Isaías 48. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces ¿qué? Tu paz. Otra vez nos encontramos con el mismo detalle. Noten, hermanos, que no se puede divorciar la paz verdadera con la obediencia a la ley. Es imposible. Es completamente absurdo separar o divorciar la paz genuina con la obediencia a la ley. Es totalmente imposible. Entonces sigue diciendo, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como que, como las ondas del mar. ¡Qué hermosura de pasaje! Alabado sea el Señor por esto. Ahora, vamos a encadenar este versículo 18 de Isaías 48, vamos a encadenar con Salmo 119, 165. Otra pepita de oro. Salmo 119, versículo 165. Hermosura de hermosura, hermano. Noten lo que dice. Mucha paz tienen. ¿Qué dice? Los que ¿qué? Los que aman tu ley. Noten, hermanos, que es imposible divorciar o separar la obediencia a la ley ¿con qué? Con la paz verdadera. Es imposible hacer eso. Noten, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¡Qué fenómeno! ¡Qué versículo más dulce! ¡Qué pasaje más encantador! Ahora, noten, se puede disfrutar de verdadera paz sacrificando los principios.
¡Qué pregunta, hermanos! Esta sí que es una pregunta rimbombante. Y ahora se viene el bombazo. Historia de la redención, anoten. Historia de la redención, página 340. Va a arrojar un raudal de luz sobre esta pregunta. No solamente va a responder la pregunta, sino que va a arrojar un raudal de luz potentísimo. Dice así: después de un largo y severo conflicto, los pocos fieles decidieron separarse completamente de la iglesia apóstata. Está hablando que cuando la iglesia se empezó a corromper y se empezó a introducir la idolatría, el culto a las imágenes y toda esa apostasía diabólica inventada por el enemigo, cuando sucedió eso, dice que unos pocos fieles decidieron ¿qué cosa? Separarse completamente de la iglesia apóstata. Si ésta continuaba rehusando apartarse de la falsedad y la apostasía. ¿Se dan cuenta, hermanos, que es tan cierto lo que les acabo de decir? Que no se puede separar nunca la obediencia a la ley con la paz verdadera. No se puede. Y eso es lo que está sucediendo acá en lo que estamos leyendo de la página 340 de Historia de la Redención. Y acá viene el bombazo, hermano. Escuchen lo que dice. Se dieron cuenta. Noten de qué se dieron cuenta. Se dieron cuenta que la separación era una necesidad. ¿Cómo? ¡Qué tremendo, hermano! No dice que ellos se separaron por caprichosos. No dice que se separaron por tercos. No. Acá dice que se dieron cuenta que la separación era una necesidad imprescindible. No solamente una necesidad, sino una necesidad imprescindible. Y noten qué detalle viene ahora. Si querían obedecer la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano, lo que dice! ¡Qué impresionante lo que estamos diciendo, hermano! Sigue diciendo. No se atrevieron a tolerar, ojo con esto, no se atrevieron a tolerar errores fatales para sus propias almas. ¡Epa! ¿Qué dice? No se atrevieron a tolerar, ¿qué cosa? Errores fatales. Ojo con eso. Subrayen eso, hermano, porque se vuelve a repetir la historia. Increíble, pero es así. Para asegurar la paz, estaban dispuestos a hacer cualquier concesión. Ojo con esa palabra concesión, porque es una de las palabras que más le encanta a Satanás. Para asegurar la paz, estaban dispuestos a hacer cualquier concesión que estuviera de acuerdo con la fidelidad de Dios. Pero creían que ni siquiera la paz debiera ser conseguida al precio tan exorbitante. Noten, hermanos, ese detalle. Precio tan exorbitante. ¿De qué?
del sacrificio de los principios. ¡Qué cita bomba, hermano! A mí esta cita me deja electrocutado. En otras palabras, mis amados, no hay caso, no puede haber paz jamás si estamos dispuestos a pagar un precio exorbitante. Y el precio exorbitante que hay que pagar, ¿cuál es? Sacrificar los principios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Hasta dónde llega la cosa? Es realmente impresionante. Uno se queda pasmado y asombradísimo, pero es así. Ahora, ¿sabían ustedes cuáles son los fundamentos de la paz verdadera? Qué linda pregunta. La mayoría de esto, hermano, saben, que yo les haga esta pregunta a un hermano es como hablarle en ruso, es como hablarle en japonés. Es impresionante, hermano, pero vamos a tener que borrar un poco la pizarra porque aquí vamos a tener que usar este espacio acá. A ver, acá parece que me está ensuciando la pizarra en lugar de... A ver, ¿me puedes pasar el agua, por favor? Ahí está. Gracias. No, muy poco es. No, agua tiene que ser. Vamos a echarle nomás a eso. Entonces, hermano, a continuación vamos a ver cuáles son los fundamentos de la paz verdadera. ¿Sabían ustedes cuáles son los fundamentos de la paz verdadera? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Hay tres fundamentos para conseguir una paz verdadera. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver. Número uno. Fundamentos de la paz verdadera. Se encuentra en el libro Lugares Celestiales, página 251. Lugares Celestiales, página 251. Dice, noten que acá ponemos número 1, que el fundamento de toda paz verdadera es la gracia de Dios. Ahí está. Ese es número 1. Noten, la gracia de Dios es el primer fundamento de esto, de toda paz verdadera. La gracia de Dios, según el espíritu de profecía en el libro En los Lugares Celestiales, página 251. Ustedes lo pueden chequear con todo gusto si desean. Número 2. El segundo fundamento, la expiación. Acá ponemos la expiación. La expiación. La expiación es otro de el segundo fundamento de toda paz verdadera. La expiación es lo mismo que el perdón que Cristo consiguió en la cruz y llevó al cielo con su sangre. Eso es la expiación. Y ahora, número 3, y el tercer fundamento lo sacamos del libro Nuestra Elevada Vocación, página 331, y dice que es la verdad. La verdad. Acá está. Entonces,
Aquí tenemos, acá tenemos los tres fundamentos de toda paz verdadera: la gracia de Dios, la expiación y la verdad. O sea, para que podamos conseguir esto, sí o sí necesitamos tener en cuenta esto. Desechar esto es desembocar en la paz ecuménica. Eso es lo peligroso y fatal. Ahora, ¿cuál es la causa de todos nuestros males? Otra pregunta interesante y que calza con lo que estamos viendo. Nuestra elevada vocación, página 83, nos va a decir: el pecado es la causa de todos nuestros males. Más claro, echarle agua. Si queremos tener verdadera paz, debemos suprimir el pecado. Más claro, imposible. Si queremos disfrutar de una paz verdadera, ¿qué debemos hacer? Debemos suprimir, eliminar, tachar, deshacernos por completo ¿de qué? Del pecado. Hermano, es realmente tremendo. Ahora, no crean ustedes que pecado es solamente transgredir la ley. El apóstol Santiago, por ejemplo, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, pecado no solamente es hacer lo malo, pecado también es dejar de hacer lo bueno. O sea, una cosa es pecado por comisión, y la palabra comisión viene de cometer, pero ese no es el pecado más grave a los ojos de Dios. El pecado más grave a los ojos de Dios es el pecado por omisión. Y omisión viene de omitir. O sea, yo no hago, pero estoy pecando. ¿Por qué? Porque yo sé que lo tengo que hacer y no lo hago. Ese es el pecado más grave a los ojos de Dios. Y les voy a poner algunos ejemplos, hermanos. Es realmente tremendo. Saben una cosa, yo sé que casi todos ustedes le conocen a Rivera, el pastor Juan Rivera. El pastor Juan Rivera, 14 años estuvo en la organización. Después fue con Gambetta. Fue uno de los pastores que Gambetta tenía en su iglesia. Cuando Juan Rivera estaba con Gambetta, parecía un león en el tigre. Parecía un león en el púlpito. Parecía un león en el púlpito ese hombre. Yo me gozaba escuchando sus prédicas. Pero ¿qué nos íbamos a imaginar ahora? Ahora ya no está más con Gambetta. Ahora volvió otra vez a la organización. Y no solamente volvió a la organización, ahora se quiere embarazar de la organización. ¿Y saben qué significa embarazarse de la organización? Que él está ahora predicando que Dios le puede usar a la iglesia adventista para ganar almas. ¿Pero qué te pasa, Rivera? ¿Pero qué dicho te picó, mi estimado? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayas caído en ese pozo? Ese pozo, ¿sabes cómo se llama? Ese pozo se llama el pozo de la incoherencia. Porque cuando él estaba con Gambetta, él decía que la iglesia adventista es Babilonia. Ahora dice que él nunca dijo que la iglesia adventista es Babilonia. ¿Y cómo? Si mis oídos escucharon. O ahora van a decir que mis oídos mienten. Eso no me falta que diga. ¿Qué está pasando, hermano? Es impresionante. Lo mismo pasó con Gambetta. Cuando Gambetta estuvo 34 años en la organización, él le daba con un caño gigantesco a los grupos independientes. Resulta que ahora que le echaron, él ahora es grupo independiente. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Cómo va a haber paz así? ¿Cómo
forma es realmente imposible. Lo mismo pasó con Cúcaro. Yo me acuerdo de este periodista argentino, Daniel Cúcaro, de Buenos Aires, Argentina. En la década del 90, ese hombre cómo predicaba. Nos gozábamos escuchando sus prédicas. Resulta que ahora se volvió antitrinitario. Pero hermano, ¿cómo va a haber paz así? ¿Cómo va a haber paz así, hermano? Estamos cayendo en un pozo tan grande que se llama incoherencia total y absoluta. Es realmente lamentable. Y lo peor de todo es que no se le puede decir nada. Porque como ellos tienen título y nosotros no, claro, yo soy una rata, una lauchita al lado de ellos. Hermano, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Dónde vamos a ir a parar así? Por eso el otro día yo le decía a una hermana, mejor nomás que nos perdamos todo, porque vamos a echar a perder el cielo, hermano. Y no vale la pena echar a perder algo tan sublime y hermoso como es el cielo. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el hombre no puede fabricar la paz? Esta es otra pregunta linda que vale la pena responder. La respuesta la encontramos: deseado de toda la gente, 270. Y dice así: los hombres no pueden fabricar la paz. Los planes humanos para la elevación de los individuos no lograrán la paz. Y ahora viene. Ahora va a decir por qué. ¿Saben por qué? Porque no alcanzan el corazón. ¡Qué tremendo detalle! ¿Eh? ¿Por qué el hombre jamás puede alcanzar la paz? O mejor dicho, fabricar la paz. Porque no alcanzan el corazón. Y por eso, el que escribe el libro de Proverbios, que dice: dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y el corazón es la mente, porque aquí adentro es donde se juega o donde se lleva a cabo la batalla entre Cristo y Satanás. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle súper clave. ¿Sabían ustedes que Isaías 48:18, que ya leímos, arroja una luz especial sobre la bestia que sube del abismo? ¿Cómo? Alguno puede decir: ¿y qué tiene que ver Isaías 48:18 con la bestia que sube del abismo? Repasemos un poco. ¿Cuál es la bestia que sube del abismo? La bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11 es Francia. La Revolución Francesa con Napoleón, ¿se acuerdan? Apocalipsis 11 habla de esa bestia. ¿Y saben qué pasó en Apocalipsis 11? En Apocalipsis 11 aparece la muerte de los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea que Francia le mató ¿a quién? A la Biblia. Francia le acribilló y le mató a la palabra de Dios. Y Francia fue tan cruel que le obligó a todos los habitantes de ese país que lleven sus Biblias a las plazas públicas y quemen, hagan
tremendas. Miles y miles de Biblias se quemaron allí. Tremendo. Pero no termina ahí la cosa. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos 286. Y noten, el error fatal que ocasionó tantos males a los habitantes de Francia, ahí está hablando de la bestia que sube del abismo, que es Francia, en Apocalipsis 11. Y dice, el error fatal que ocasionó tantos males a los habitantes de Francia fue que el desconocimiento de esta gran verdad. Y ahora viene 2 puntos. Y ahora va a decir cuál es esa verdad. Tremendo lo que se viene, hermanos, ahora. ¿Cuál es esa verdad que los habitantes de Francia desconocieron, no quisieron comprender, y por lo cual vino la tragedia? Noten que la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. Esperen un poco. ¿Qué dice? Vamos a ver si procesamos lo que acabamos de leer. ¿Tú procesaste, mi hermano? Vamos a procesar juntos. ¿Qué te parece? Vamos a la manos a la obra. Que la libertad bien entendida, ¿en qué consiste? En las prohibiciones de la ley de Dios. Pero Satanás le hace creer a la gente que es al revés. Que cuando Dios te dice, no adulterarás, no matarás, no, le está robando la libertad. Y eso es mentira. No le hagas caso a Satanás cuando te quiera inculcar una idea como esa, porque esa es una idea diabólica. Esa idea salió del infierno. Esa idea salió de la cabeza de Lucifer en una junta que tuvo con sus ángeles en el infierno. Y esa idea, Satanás y sus ángeles se encargaron de ¿qué? Acá, de sembrar en la mente de quienes, de millones y millones de personas en todo el globo terráqueo, pero principalmente en Francia. Entonces Francia llegó a esa conclusión de que la prohibición, prohibirle a una persona porque Dios dice que no, eso es ir en contra de la libertad. No, hermano, es al revés. Es completamente a la inversa. Noten, la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. Por eso es que millones y millones de jóvenes le dicen así a sus padres: pero todo es no, déjame ser libre. ¿O no escucharon cuando un joven le dice a sus padres eso? Todo es no vayas aquí, no te juntes con fulano, no practiques tal cosa, no acá, no allá. Entonces el joven cree que eso, al hacer eso el padre, le está robando su libertad. Y es a la inversa, hermanos. ¡Qué tremendo! Pero no termina acá la cosa. Adivinen ahora ustedes qué versículo la señora White va a citar ahora. ¿Saben qué versículo va a citar después de decir eso? Isaías 48, 18.
Yo te pregunto, ¿coincidencia o providencia? Tiene que ser providencia. Porque para comenzar luego, a los ojos de Dios, la coincidencia no existe. En el diccionario puede existir la palabra, pero a los ojos de Dios esa palabra nunca va a existir. Porque a los ojos de Dios lo que existe es providencia, que es totalmente otra cosa. Pero no puede ser casualidad que la señora White, después de decir esto, cite Isaías 48:18. Oh, si hubiera atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu ¿qué? Tu paz, como que, como un río, y tu justicia, como la onda del mar. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué cosa más hermosa es conocer esto! Ahora, qué ejemplo extraordinario nos dejó Jesús en relación a la paz verdadera. ¡Qué bomba que se viene a continuación! Pero déjenme mojar un poco la garganta para seguir. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús en relación a cómo conseguir la paz verdadera? Acá se viene otro misil. Deseado de toda la gente, 3:22. Esta tiene que ser una de nuestras citas favoritas, hermano. Dice así: Jesús nunca, subrayen esa palabra nunca. Jesús nunca compró la paz por la transigencia. ¡Qué tremendo, hermano! Esta palabra es clave. Transigencia. Acá. ¡Qué detallazo tenemos acá! Jesús nunca compró la paz por medio de la transigencia, o que sería lo mismo de sacrificar los principios. Es la misma cosa, son sinónimos. Jesús nunca hizo eso. Y ahora va a decir por qué. Noten por qué. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio mientras estos seguían una conducta funesta para sus almas. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Amaba demasiado las almas como para quedarse callado y decir, como muchas veces nosotros decimos, no dije nada porque se iba a armar un verdadero incendio. Pero hermanos, tenemos que desacostumbrarnos ya. Ya es hora, hermanos, de decir las cosas. Nos tilden de lo que nos tilden. Porque al fin y al cabo, nosotros no le vamos a rendir cuenta a ningún ser humano. Nosotros tenemos que rendirle cuenta al Creador y solamente a Él, y punto, y se acabó. Ya es hora, hermanos, de dejar de tenerle miedo a los hombres. Ahí dice que amaba demasiado a los seres humanos como para dejar de decirle la verdad, le guste o no le guste. Como pasó con Juan Rivera. Juan Rivera, hace poco, estaba una muchacha, una jovencita, mal vestida, con un pantalón bien apretado, cantando con la guitarra. Y él, en lugar de amonestarle a esa hermana porque estaba mal vestida, él le felicitó por el talento que tenía. Yo no discuto que tenga lindo talento, pero así como le felicita por el talento que tiene, así también es su deber, porque él es ministro,
Es su deber decirle a esa hermana que ella no puede vestirse así. Porque después, cuando un hombre cae, ¿quién es el culpable? El hombre, no la mujer. Sin embargo, a los ojos de Dios los dos son culpables. Y muchas veces la mujer con más razón, porque si la mujer es provocativa, peor, más culpa tiene que recaer sobre ella que sobre él. Qué tremendo, hermano. ¿Y cómo va a haber paz así? ¿Cómo va a haber paz, hermano, si resulta que el cuarteto, un cuarteto chileno famoso, un cuarteto adventista, uno de ellos, ¿verdad?, tiene un muñeco acá que se llama Pedrito y le hace hablar al muñeco? La congregación entera muriéndose de la risa. Eso es payasada, hermanos. Pero eso es payasada. Eso no puede ser. Eso no puede llevar el visto bueno del cielo jamás. ¿Y cómo va a haber paz así? Esa es la pregunta, pues. ¿Cómo va a haber paz si resulta que en casi todas las iglesias adventistas del planeta Tierra hacen teatro? Mis ojos se cansaron de ver, hermanos. Teatro por todo. Colombia, Chile, en Argentina ni qué decir. Impresionante. Mira, cíteme el país que me cite, no importa en qué parte del continente esté. Hacen teatros en las iglesias. Y como si la señora juez dice que eso es fuego extraño, es abominación a Jehová. Hermano, yo te pregunto, ¿cómo va a haber paz en la iglesia si resulta que hay ancianos de iglesia que dicen: no, a ese hermano que está allá, a ese no le toque, porque ese da mucha plata a la iglesia? Y si vos le tocas a ese hermano, le señalas su pecado, él se va a ir y ya no va más a donar lo que está donando. Hermano, ¿cómo va a haber paz así? Entonces quiere decir que la plata vale más que la paz, que la plata vale más que los principios. Qué tremendo, hermano, es impresionante. Y así podríamos enumerar ejemplo tras ejemplo de apostasías rampantes, apostasías gigantescas que hacen que esta palabra sí o sí tenga que aparecer acá. ¿O ustedes creen que yo me gocé en escribir esta palabra acá? Para mí no hay ningún gozo, pero tampoco puedo tapar el sol con un dedo. Tampoco puedo ser dejar de ser realista. Qué tremendo, hermanos, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿estamos llamados a hacer lo mismo que hizo Jesús? Claro que sí. Deseado de toda la gente, 3:22. Anoten esta cita, hermano, porque es de oro puro. Oro en polvo es esto. Dice: los siervos de Cristo, o sea, tú y yo, somos llamados a hacer la misma obra. Y deben velar, no sea que al tratar de evitar la discordia, traicionen la verdad. ¡Qué bombazo, hermano! Noten lo que dice. Noten, no sea que por evitar la discordia, traicionen la verdad. Entonces, ¿qué es mejor? Evitar la discordia y que sigamos siendo amigos, o traicionar la causa del maestro. Ahí está el tema. Ese es el detalle que muchos no nos damos cuenta. Ahora, ¿cuál es la trampa más letal del enemigo para no conseguir la verdadera paz? Esta es otra pregunta que vale la pena tenerla en cuenta.
deseado de toda la gente, 3:22. Otra vez, dice, la verdadera paz no puede obtenerse traicionando los buenos principios. Ahí está, clarito como el agua. No se puede traicionar la verdad o sacrificar los principios y al mismo tiempo disfrutar de una paz preciosa. No se puede. Ahora, ¿es posible mantener la paz en la iglesia o en la sociedad? Deseado de toda la gente, otra vez, página 322. Dice, ningún hombre. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos son ningún hombre? Ningún hombre, ¿saben cuánto es? Ni siquiera uno. Ningún hombre puede ser fiel a estos principios sin excitar oposición. O sea, hermanos, que sácate de la cabeza que te podés llevar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Sácate de la cabeza que te podés llevar bien con Dios y con el diablo a la vez. Eso es una utopía. Eso es una cosa que no se va a poder nunca, ni en sueño y mucho menos en la realidad. Qué tremendo si entendiéramos lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es la única forma como Cristo podía estar en paz con todos? Acá se viene otro bombazo. Y tal vez sea el último de la noche. Evangelismo 2:70. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la única forma como Cristo podía estar en paz con todos? Evangelismo 2:70 dice así: no podía estar en paz con el mundo a menos que dejara a los hombres sin amonestar y sin reprobar. Y esto no habría estado de acuerdo con el plan de salvación. Quiere decir, hermano, que Cristo, y ahora escuchen bien esto que les voy a decir, quiere decir que Cristo no solamente nunca pecó en el sentido de pecado por comisión, sino que nunca tampoco pecó en el sentido de pecado por omisión. Sin embargo, la mayoría de las veces nosotros decimos, Cristo nunca pecó, ¿y en qué pensamos? Automáticamente pensamos en el hecho de que Él nunca hizo algo malo. Pero eso no solamente es pecado. Pecado no es solamente hacer lo malo. Pecado también es dejar de hacer lo bueno. Y eso se llama pecado por omisión. Y acá dice claramente que si Jesús dejaba a los hombres sin amonestar o sin reprobar, ¿qué iba a pasar? Iba a pecar. Porque acá dice que eso no iba a estar de acuerdo con el plan de la salvación. Y si Jesús hacía algo que no estaba de acuerdo con el plan de la salvación, ¿cómo se llama eso? Eso se llama pecado, por más que no sea algo malo. Sin embargo, Jesús nunca pecó en el sentido de omisión, porque Él nunca dejó de qué. Él nunca dejó de amonestar.
Él nunca dejó de reprender. Él nunca dejó eso. Porque si él hacía eso, iba a estar pecando. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar algunos versículos para ir terminando. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Uno de los tantos. Hay varios, pero son muchos. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. ¡Qué tremendo, hermano, este pasaje! Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su iniquidad, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado, ¿qué cosa? Habrás librado tu alma. Quiere decir entonces, hermanos, que si Jesús dejaba sin amonestar y sin reprender, se le iba a aplicar a Jesús, ¿qué? ¿Qué se le iba a aplicar a Jesús? Se le iba a aplicar Ezequiel 3, 18 y 19. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! A Jesús se le iba a aplicar estos dos versículos que acabamos de leer. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! Es realmente impresionante. Y por último, Isaías 26:3. Isaías 26:3. Va a ser el último versículo que vamos a leer. Isaías 26. Isaías 26, versículo 3. Qué precioso pasaje. Un versículo de oro. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¡Qué lindo versículo! Este pasaje puede ser una promesa que Dios haga realidad en tu vida, pero, acá viene el pero, siempre y cuando tú no caigas en esta trampa que está acá. Isaías 26:3 puede ser una realidad siempre y cuando tú no caigas en esta trampa. En esta trampa que se llama transigir o sacrificar los principios. Porque no se puede conseguir la paz sacrificando los principios o a costa de sacrificar esos. Qué tremendo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque sabemos que la batalla es tremenda, pero si estamos de parte de Jesús, Él nos puede dar la victoria, a pesar de todos los pesares. Vamos a orar, vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Señor ese milagro. Nuestro Dios y nuestro Padre,
una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que nos ayudes, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Acompáñanos, fortalécenos y danos la victoria sobre cualquier intruso espiritualmente hablando. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.